Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica y hoy vamos a estar leyendo Éxodo 32, 33 y 34 y dice la palabra de Dios. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Aarón le respondió: Quítenle a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldeó hasta darle forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro, luego anunció: Mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano, a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. El Señor le dijo a Moisés: Baja ya de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y ofrecieron sacrificios. Andan diciendo: Oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor les dijo: He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Ahora quítate de en medio para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés: haré de ti una gran nación. Pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan: su Dios los rescató con mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo: haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo. Y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás. Esas tablas eran obra de Dios, cada palabra que estaba escrita por Dios mismo. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó a Moisés: Parece que hay una guerra en el campamento. Pero Moisés respondió: No son gritos de victoria ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó. Luego molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. Por último, se dirigió a Aarón y le preguntó: ¿Qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? No te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron: haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Así que yo les dije: los que tengan joyas de oro que se las quiten. Cuando me las trajeron no hice más que echarlas al fuego y salió este becerro. Moisés vio que Aarón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera al hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró en la entrada del campamento y gritó: Todos los que estén de mi parte vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Moisés les dijo: Esto dice el Señor, Dios de Israel: cada uno de ustedes tome su espada y recorra el campamento de un extremo al otro. Maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces Moisés le dijo a los levitas: hoy se consagraron a sí mismos, pero para el servicio
del Señor, porque le obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios hijos y hermanos, hoy se ganaron una bendición. Al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizás pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora si solo perdonaras su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después, el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés: váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije: daré esta tierra a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron de usar joyas y ropa fina, pues el Señor había dicho a Moisés que les dijera: ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. Quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron de usar joyas y de ponerse ropas finas. Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie a la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba a la carpa. Cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa y se inclinaba. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Un día, Moisés dijo al Señor: tú me has estado diciendo: lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho: yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprender más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. El Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor respondió: haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahvé. Pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré mi mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro.
capítulo 34. Luego el Señor le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Prepárate para subir al monte Sinaí mañana temprano y presentarte delante de mí en la cima del monte. Nadie puede acompañarte. De hecho, no debe haber nadie en la montaña, tampoco permitas que los rebaños ni las manadas pasten cerca del monte. Entonces Moisés trajo 2 tablas de piedra como las primeras. Temprano en la mañana subió al monte Sinaí, tal como el Señor le había ordenado, con las 2 tablas de piedra en la mano. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre, Yahvé. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad y la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Al instante, Moisés se postró hasta el suelo y adoró. Entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. El Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos de el poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos y a los heveos y a los jebuseos. Ten mucho cuidado de no hacer tratado con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Cera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregarán a pasiones sexuales en pos de sus dioses y los ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos, a comer con los que ofrecen sacrificios, y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzos de la primavera en el mes de Abib, porque en esta fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. El primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Para recuperar la primera cría de un burro podrás pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate por todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse delante de mí sin esta ofrenda. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo, y celebrar también el festival de la cosecha final. Cuando termine la temporada de la cosecha, 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Yo expulsaré a las naciones en tu paso y expandiré tu territorio para que nadie codicie ni conquiste tu tierra mientras te presentas ante el Señor tu Dios esas 3 veces al año. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco guardes nada de la carne del sacrificio de la Pascua hasta la mañana siguiente.
Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Después el Señor le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Moisés se quedó en el monte del Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vinieron, el resplandor del rostro de Moisés tuvieron miedo de acercarse a él. Sin embargo, Moisés llamó a Aarón y a los jefes de la comunidad. Les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó a Moisés y les transmitió todas las instrucciones que el Señor les había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente al hablar con el Señor. Bueno, acabamos de leer estos capítulos donde vemos que el pueblo rápidamente, al ver la ausencia de Moisés, se recordaban sus viejas costumbres paganas, adorando ídolos, ya que este tipo de actos era muy común para ellos cuando vivían en Egipto. Y vemos el enojo de Dios y cómo Moisés trata como de apaciguar esa ira del Señor. Le dice como: recuerda tu pacto con Abraham. Esto no quiere decir que Dios es un Dios que cambie de opiniones, no. Tenemos que saber entender las palabras reales que nos quiere decir, ya que acorde a esta situación, esto no fue un decreto. Esto, recordemos la diferencia entre una intención divina a un decreto divino, ya que no es lo mismo jurar algo a decir algo. Entonces, Dios no juró que los iba a aniquilar, no. Él solamente dijo una intención. Entonces, para que no creamos como que, pero Dios es alguien que cambia de opinión. Dios, no. Recordemos que Dios no se mueve como nosotros acorde a nuestras emociones, no. Entonces, luego en el capítulo 33, yo quedaba aterrada y decía: wow, o sea, imagínate esta comunión, literalmente, estar hablando cara a cara con el Señor, y nota el amor de Moisés hacia Dios, su respeto, su reverencia ante Él, cómo amaba estar en la presencia de Dios y cómo entendió que si Dios no iba con ellos, no tendría ningún sentido ni siquiera que su nombre fuera mencionado. Imagínate, un hombre el cual había sacado a un pueblo de Egipto, y cómo abrió el mar y cómo hizo tantos prodigios, pero entendió: si tú no vas conmigo, Dios, ¿de qué vale todo esto? Y me parece tan especial luego que en el capítulo 34, cuando el Señor le vuelve a dar todas estas explicaciones de cómo celebrar estas festividades, en qué mes, que pues ya lo habíamos leído en capítulos anteriores, solo que aquí en el capítulo 34 nos lo resume. Y vemos cuando termina casi el capítulo 34, y creo que es uno de los capítulos, en mi concepto, más especiales de este libro de Éxodo, porque es donde Dios nuevamente muestra su amor inagotable, dándoles una nueva oportunidad. Una vez más le da sus mandamientos, les habla acerca de su pacto con ellos, y algo especial, y vemos el resultado de estar en la presencia de Dios. Imagínate que Moisés se cubría su cara cuando salía de estar en la presencia de Dios porque brillaba, y esto nos tiene que hacer un llamado a nosotros, cómo debemos pasar tiempo con el Señor, porque yo puedo asegurarte que cuando tú empiezas una relación con Dios, es imposible que tú seas la misma persona.
es imposible porque cuando tú estás en la presencia de Dios, la misma presencia hace que en ti tú aborrezcas lo malo. Si quizás antes, un ejemplo, tú mentías y ahora estás viviendo literal en la presencia de Dios, es inevitable porque ahora vas a aborrecer eso. Así es que esa es mi oración, que podamos tener una relación con Dios cara a cara y literalmente estando en su presencia podamos aborrecer lo malo y podamos amar lo bueno, amarlo a Él y siempre buscar agradarle. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias Señor por hablarnos de algo tan maravilloso como es el estar en tu presencia, porque cuando estamos en tu presencia todo cambia, Señor. Y te pedimos, Señor, que por favor nos permitas estar día a día delante de ti para adorarte y glorificarte, Señor, para que nuestro espíritu pueda aborrecer lo malo, Señor, y al contrario de eso podamos amar lo bueno, lo puro, Señor, que pueda resplandecer tu presencia en nosotros y que todos lo puedan ver, pero siempre entendiendo que lo único importante, Señor, es que tu nombre sea conocido, porque de nada vale los dones de los talentos, como lo hablábamos, Señor, si tú no eres el centro, si tú no eres lo más importante, Señor. Por eso te pedimos, acompáñanos, que tú vayas delante de nosotros, así como Moisés lo declaró, para que siempre podamos ser guiados por tu amor, por tu favor y por tu misericordia, para que amemos tu presencia y amemos, Señor, hacer tus obras, para que tu nombre sea glorificado en todo momento, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Te honramos, Señor, y oramos en tu mano, en tu dirección y en tu voluntad. Gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy hemos acabado un día más leyendo la palabra de Dios y te animo a que lo sigamos haciendo en esa perseverancia para que sigamos aprendiendo de Él. Te envío un gran abrazo y gracias por seguir conectado y conectada. Dios te bendiga.